Padre, gracias porque eres bueno. Aleluya. Gracias. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Señor, queremos tener el anhelo y la expectativa correcta de lo que tú quieres hacer con nosotros en este próximo año. Estamos en el último domingo del año. Nos hemos reunido, Señor, y necesitamos más de ti. Aleluya. Sabemos que tienes más, sabemos que eres, Señor, el Dios Todopoderoso y que quieres hacer grandes cosas. Sabemos que nosotros, Dios, hemos sido llamados todos a hacer grandes cosas. Pero te rogamos en el nombre de Jesús que seas tú, Espíritu Santo. Que seas tú el que nos hable, nos ministre, que seas tú el que toques el corazón, que seas tú el que trates con nosotros, que seas tú, Señor, el que ministres nuestras vidas y tomes el control de este tiempo. Porque necesitamos ver tu gloria, necesitamos ver tu presencia manifestándose, necesitamos, Señor, más de ti. Ya se está acabando este año y queremos en el nombre de Jesús agradecerte por él, pero te rogamos que este año que viene sea mucho mayor en el nombre de Jesús. Y que podamos ver al Dios Todopoderoso obrando en nuestras vidas, que nosotros seamos menos y tú seas más, Jesús. Que nosotros menguemos y que tú crezcas. En el nombre de Jesús, háblanos y ministranos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Alabados a Dios. Quiero decirle que en esta mañana vamos a estar ministrando basado en un título. Un título que es una confesión, que es una declaración, pero que estamos llamados a entender que es así, a comprenderlo. Recuerden que para entender a Dios necesitamos del Espíritu Santo. El hombre natural no puede comprender las cosas que son del Espíritu. Tienen que ser discernidas espiritualmente. Por eso, para todos necesitamos que el Espíritu Santo nos dé espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento, que podamos comprender y podamos decir, eso es lo que Dios quiere para mi vida y eso es lo que Dios quiere que yo haga. Como iglesia, familia para Jesucristo, tenemos que entender algo, que la iglesia que Jesús edifica siempre va a vivir en avivamiento. Nosotros cuando decimos y que necesitamos un avivamiento y queremos un avivamiento, deberíamos preguntarnos, ¿es Jesús el que está edificando la iglesia? ¿Es Jesús el que está en el control de la iglesia? ¿O la iglesia está en manos de una denominación? ¿O la iglesia está en manos de un pastor, de un superapóstol? ¿O la iglesia está en manos de un grupo particular de la iglesia que es la que gobierna y domina la iglesia? ¿O es la iglesia edificada, llevada hacia adelante por el mismo Jesús de Nazaret? Tenemos que entender que quien edifica la iglesia y el que dijo que edificaría la iglesia es Jesús de Nazaret. La Biblia dice, cuando el mismo Jesús fue y preguntó a sus discípulos y le dijo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes dicen las personas que me rodean que soy yo? Pedro tuvo una revelación del Padre porque así mismo lo reconoce Jesús. Esto no te lo reveló sangre ni carne. Esto te lo reveló el mismo Padre. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús hace una declaración poderosa. Él le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Se ha malinterpretado muchas veces este versículo. Incluso hay un grupo, una denominación gigante que ha malinterpretado por muchos años y sigue malinterpretando este versículo como si Jesús en algún momento estuviera enseñando que la iglesia iba a ser fundada sobre un hombre, sobre una persona, en este caso Pedro. Cuando vemos incluso la misma palabra que se usa para Pedro, cuando en este momento se le cambia el nombre o se le dice que es su nombre Pedro, no es, el significado no es una piedra fundamento, sino una piedra pequeña, una pequeña piedra. Pero cuando Jesús dice sobre esta roca, habla de un fundamento sólido. Jesús no se está refiriendo a una persona, Jesús se está refiriendo a una revelación que había tenido Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque la roca verdadera sobre el cual se edifica la iglesia es primeramente reconocer que Cristo es verdadero, que Cristo es el Hijo de Dios y que Jesús es el Cristo. Amén. Eso es lo primero que debe reconocer una iglesia, que debe reconocer una persona. Cristo es el Salvador. No pudiéramos pensar a Jesús, ni mucho menos a Dios, que estuviera poniendo el fundamento en un hombre sobre el cual iba a ser edificada la iglesia, sabiendo que se necesitó que el mismo Dios hecho carne viniera a este mundo para salvar a la humanidad cuando no se encontró ninguno digno. El único digno, el único cordero inmolado, a Jesús de Nazaret. ¿Cómo va Dios a poner en manos de hombre el fundamento de una iglesia? Dejando esto claro, hay algo que tú y yo tenemos que entender. Que el que edifica y el que debe edificar la iglesia es Jesús de Nazaret. Jesús lo dice muy claro en esta palabra. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la primera vez que aparece la palabra iglesia, que significa una asamblea llamada separada, para estar, para ser una especial, un grupo especial. Y es la primera vez que se usa esta palabra. Pero lo interesante es que Jesús está diciendo, mi iglesia no va a ser la iglesia de un hombre, no va a ser la iglesia de una denominación, no va a ser la iglesia de un grupo de personas, va a ser mi iglesia. La iglesia no es de los pastores, la iglesia no es de las personas que dirigen. La iglesia es de Jesucristo. Ahora también es importante que nosotros dejemos claro, cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando usted mira la historia de Jesús y la historia de la iglesia primitiva, usted encuentra a Jesús con un casco de constructor y apartando un terreno y con una buena cantidad de concreto haciendo un templo. ¿Usted encuentra a Jesús en eso? Jesús acaba de decirle a sus discípulos, voy a edificar una iglesia, pero nunca construyó nada. Nunca hizo un edificio. Por lo tanto, Jesús estaba dejando claro que los edificios no son la iglesia. Los edificios nos sirven para un tiempo. Los edificios nos pueden ayudar a congregar grupos de personas. Damos gracias a Dios porque este edificio está quedando pequeño. Porque eso nos va a decir a nosotros que los edificios pueden pasar, pueden ser diferentes, pueden ser otros, porque lo más importante es la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Por lo tanto, es importantísimo que entendamos que Jesús se está refiriendo a nosotros. Ahora, yo sé que hay personas que nos van a escuchar después
incluso personas que son de otras iglesias que nos van a escuchar. Y cada uno tiene que escuchar el mensaje que Dios le quiere hablar. Pero yo le estoy hablando ahora, familia, para Jesucristo. Y quiero decirte, hermanos queridos, que Dios quiere edificar esta iglesia. Que Jesús es el encargado de hacerlo. Y Él primeramente cuenta conmigo para eso. Ahora mi pregunta, y la pregunta que me tengo que hacer yo, ¿lo dejaré hacer? ¿Dejaré que Él sea el que edifique la iglesia? ¿O confiaré en los tantos años de ministerio y en los tantos años de preparación para decir, yo puedo hacerlo, yo sé cómo hacerlo, yo tengo la sabiduría y la experiencia para hacerlo? ¿O voy a decirle a Jesús, oh Señor, yo no sé nada, solamente tú sabes edificar iglesia, el único que puede hacer una iglesia verdadera y poderosa eres tú? Tenemos que preguntarnos, ¿quién está edificando la iglesia? Usted me puede decir, pastor, yo creo que este mensaje es para usted y no para nosotros. Y se ríen. Es verdad, como todos los mensajes que el Señor me pone para predicar. El primero que los recibe soy yo. El primero que tiene que revisarse soy yo. El primero que tiene que mirar hacia el interior y decir, Señor, ayúdame a agradarte, soy yo. Pero es un mensaje para todos, porque todos podemos contribuir. Todos podemos estar atrayendo, aleluya, haciendo que Jesús se sienta y tenga la libertad para edificar no solamente la iglesia como cuerpo, sino a nosotros mismos como creyentes. Dejar que Jesús sea el que edifique nuestra vida. Dejar que Jesús haga lo que Él quiera en nosotros. Para eso tenemos que aprender a quitar tantas cosas en nuestra mente. ¿Cuántas cosas nos cuesta a nosotros quitar? Cuando hemos aprendido, así es como hay que vestirse. Así es como hay que vivir. Así es como un verdadero cristiano tiene que vivir. Empezamos a nosotros a meter las manos nosotros y empezamos a decir, en la iglesia que estamos ayudando a edificar y uniéndonos a Jesús para que la edifique, tiene que ser así como yo digo, como lo aprendí de mis abuelos, como lo aprendí de mis padres, como lo aprendí hace muchos años. Usted no me va a hablar de cuentos ahora, porque hace 30 o 40 años así es la iglesia y así tiene que ser. Pero cuando Jesús está hablando de edificar la iglesia, no está pensando en un grupo, no está pensando en crear alguien cerrado para que no lleguen otras personas. Está edificando una iglesia con un propósito y quiere que esa iglesia logre un propósito. Y te voy a decir algo, hermano. Hay noticias en este versículo que no van a ser de mucho agrado para la mayoría de las iglesias. Porque cuando yo reviso este versículo cuidadosamente me doy cuenta de que la iglesia que Jesús edifica es una iglesia que tiene logros, que alcanza algo. Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿estaremos logrando o estaremos viendo los logros que Jesús dijo que la iglesia iba a alcanzar? ¿O la iglesia que se ha formado, la iglesia que hoy llamamos iglesia, la iglesia que hoy decimos que Jesús incluso está edificando, no lo está logrando? Cuando usted revise este versículo dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esto es un versículo muy usado, principalmente cuando queremos hablar del poder que tiene la iglesia.
Recuerdo escuchar a muchas personas cuando se hablaba de la persecución, cuando se hablaba del peligro de que los gobiernos vengan contra la iglesia, decir este versículo como una promesa de protección contra los ataques del diablo. Sabemos que el diablo está atacando a la iglesia siempre. Él quiere la destrucción de la iglesia. La Biblia nos dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere devorar las vidas de aquellos que son cristianos. Quiere destruirlos. Pero esto no es una promesa de victoria para los ataques del diablo. Esto no es una promesa para ser defendidos de los ataques del diablo. Cuando usted revisa bien esta palabra, usted va a entender que no se trata de una promesa para ayudarte cuando eres invadido por el diablo, sino por el contrario, es una promesa para decirte que a la iglesia nada lo va a detener, que la iglesia nunca va a ser frenada, que ni las puertas mismas del Hades van a prevalecer contra ella, y la iglesia va a poder salir y rescatar a las almas perdidas, las almas que están sin Cristo. La iglesia que Jesús edifica es una iglesia que se levantará y saldrá y conquistará. Y te voy a decir algo. Cuando la Biblia habla de puertas, habla de autoridad, de poder, de dominio. Las puertas eran los lugares donde se alcanzaban las victorias en la antigüedad. Y le explico brevemente. Ahora una puerta no significa nada porque viene cualquiera con un misil y las desbarata, ¿verdad? ¡Pum! Pero antes se hacían grandes murallas y las puertas no podían ser hechas de murallas, porque ¿cómo usted podía entrar a esa ciudad si las puertas eran de murallas? Tenían que hacerse de un material diferente. Por supuesto, madera se usaba la mayoría de las veces. Y allí era donde se libraban las batallas. Cuando un ejército venía a invadir a otro, tenía que concentrarse en las puertas, porque si lograba conquistar una puerta, entraba y destruía a esa ciudad. Entonces los defensores, ¿qué hacían los defensores? Se concentraban también en las puertas, porque sabían que los muros los iban a proteger, pero las puertas eran importantes. Entonces Jesús está diciendo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Refiriéndose a eso. Ahora, es importante que dejemos claro algo. ¿Qué es el Hades? ¿A qué se refiere el Señor con el Hades? Bueno, el Hades en la Biblia es el lugar de los muertos y es un símbolo del reino de la muerte y del mal. Toda persona que no conoce a Jesús, nosotros cuando no conocíamos a Jesús, la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros, cuando no teníamos a Cristo, estábamos muertos y pertenecíamos a un reino, al reino de las tinieblas, al reino del enemigo, al Dios de este siglo, al diablo. Ese era el rey. El rey del infierno no es el diablo. El diablo es el rey de este mundo. Y las personas que no conocen a Jesús están bajo ese reinado. La iglesia está llamada a sacarle las almas y pelear por las almas que están en el reino de las tinieblas. Ahora quiero decirte algo. ¿En dónde estamos nosotros? Estamos en otro reino. Nosotros pertenecemos al reino de Jesucristo, al reino de la luz. La Biblia nos dice que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O sea, eso es lo que ocurrió con nosotros. Estábamos en el reino de las tinieblas y el Señor vino, nos arrebató, nos rescató y nos trasladó al reino suyo. Eso es lo que ocurrió en el ámbito espiritual. Usted dice, bueno, todavía vivo en Jacksonville, claro. Pero yo me quedé en la misma ciudad, claro, porque es el ámbito humano. Pero en el ámbito espiritual, tú pertenecías a un reino y el Señor te salvó y te rescató de ese reino de las tinieblas y te trajo al reino de Jesús. Sí, amén.
Eso es lo que ocurrió. ¿Y cuántos damos gracias a Dios por eso? Amén. Damos un aplauso al Señor porque Él es bueno. Él es maravilloso. Él nos salvó, Él nos rescató. Ya no estamos bajo el rey de este siglo, no estamos bajo el diablo y sus huestes, estamos bajo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, y eso es gracias a Él. Ahora, ¿quién usó Dios? A la iglesia. La iglesia tocó la puerta de tu casa. La iglesia te habló en un bus. La iglesia te habló en un Walmart. La iglesia te habló en un trabajo. Pero, pastor, ¿cómo la iglesia? Ahora es que yo conozco la iglesia. No fue esta iglesia, sino alguien que pertenece a la iglesia fue la que llevó la palabra de Dios a tu vida. Ahora, esto es lo que el Señor está diciendo. Yo voy a edificar una iglesia, y esa iglesia que yo edifique va a ser una iglesia tan poderosa que ni las puertas del reino del mal, del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, van a prevalecer contra ella, va a avanzar, va a tumbarla, va a arrebatarla. Las personas van a conocer de mí porque yo voy a edificar una iglesia poderosa. ¿Te dice amén? Y todo este año 2026 el Señor nos ha puesto en el corazón que tenemos que centrarnos en cómo ser esa iglesia que Jesús edifica. Y vamos a vernos en el libro de los Hechos, y vamos a mirar el libro de los Hechos, y vamos a mirar cómo era la iglesia. No vamos a estar aprendiendo porque la denominación de nosotros nos ha enseñado muchos años esto. Y así siempre lo hizo mi familia. No, vamos a preguntarle a Dios. Vamos a preguntarle a la palabra. Vamos a preguntarle al libro de los Hechos. Y vamos a decir cómo es la iglesia que es edificada por Jesús. Porque vemos y vamos a mirar en el libro de los Hechos una iglesia poderosa. En un momento terrible de la iglesia, porque Dios es así y nos quería mostrar a nosotros que aquella iglesia que Él iba a fundar podía crecer y podía conquistar en el peor momento de la historia para que una iglesia creciera. No es ahora, no es el momento de las redes. Aquí ahora no hay ni persecución. Cuando la iglesia nació era el peor momento. Peor momento. La iglesia nació allí en el mismo terreno de una religión que mataba a los apóstoles, a los que predicaban otra religión, el judaísmo. Ahí nació la iglesia. ¿Cuántos murieron? El mismo Esteban murió. ¿Cuántos fueron encarcelados? ¿Cuántos fueron maltratados, golpeados, apedreados por esa religión que no aceptaba otra cosa que no fuera su religión? Ahí nació la iglesia. Y para colmo, la iglesia nació en medio de un imperio sanguinario. Un imperio que mataba a sus anchas y que solo lo que se necesitaba era hacer la voluntad del César, la voluntad del que mandaba, del soberano. Incluso que obligaba a sus ciudadanos a decir: salve César. César es Dios. César es el único Dios. Hasta eso. Y ahí la iglesia nació. Y les tengo una noticia. La iglesia primitiva era una iglesia tan poderosa, una iglesia tan edificada por Jesús, y tan bien edificada por Jesús, que más de la mitad del mundo conocido en menos de 3 siglos fue conquistada por Jesús. La iglesia crecía, avanzaba. Y una noticia más: sin templos. No se ve la iglesia naciente hasta no ser después de los 3 primeros siglos a empezar a meterse en templos. Era perseguida durante todo ese tiempo, era maltratada, morían. Hace poco les decía que en una persecución poderosa en Roma, el emperador Nerón quemaba a los
a los cristianos y alumbraba la ciudad, las calles de la ciudad con aquellos cristianos quemándose. Hay una película en Netflix que se llama El Apóstol Pablo. Usted va a ver eso. Usted va a ver personas prendidas en fuego y esas eran los que alumbraban la calle. Eso es verdad. Eso no es película ni es ciencia ficción. Eso ocurrió, así lo narra la historia. Y eso lo hicieron con tus hermanos y con los míos. Amén. ¿Puede imaginarse eso? Que un hermano de usted, el que está al lado suyo, dése la vuelta, mírele la cara, que tan lindo todo, tan precioso todo. Mírese, diga, y que usted un día pase por la calle y lo vaya alumbrando la calle. Así le pasó a los demás. A los demás cristianos que lograron huir, que no lograron que lo agarraran. Pero eso los paró. Esto más o menos debe haber ocurrido en el 60 y tanto después de Cristo. Y todavía tuvieron 2 siglos prácticamente de crecimiento, de expansión, de predicación, de llegar a las puertas mismas del Hades y agarrar las almas que eran presas del diablo y arrebatárselas al diablo y traerla al reino de su amado Hijo. ¡Aleluya! Más de la mitad del mundo conocido. Cuando nosotros hablamos de avivamiento, cuando hablamos nosotros de la necesidad de ser una iglesia que es edificada por Jesús, estamos hablando, hermano, no para engordar como iglesia y tratar de salir del anonimato como iglesia y tratar de ser famoso como iglesia. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de poder hacer lo que Cristo prometió hacer. Que las almas que están allá afuera, el drogadicto, el que está en las drogas, está haciendo cosas terribles, se salve, se rescate en el nombre de Jesús. Amén. Podamos nosotros ir y conquistar. Entonces la iglesia que Jesús edifica es una iglesia que conquista la almas. Entonces durante este año 2025 hemos tenido, gracias a Dios, personas que antes no conocían al Señor que están hoy aquí. Que pueden decir, gracias Dios porque me salvaste durante este año 2025. Damos gracias a Dios por eso. Amén. Eso es bueno. Y eso indica que si no completamente la iglesia ha sido edificada por Jesús, hemos tenido la bendición de que Él ha hecho su obra y hemos visto el impacto en el mundo. Porque no nos vale para nada, hermano. Y agradecemos a Dios las personas que se han unido, que han venido de otras iglesias y que ya conocen al Señor. Y siempre le hemos dicho que son bienvenidos y van a ser parte de nuestra iglesia. Y esperamos que Dios los use y todos son bienvenidos. Pero nuestro enfoque no está en las personas y sacar a alguien que esté en una iglesia y traerla acá. Nuestro enfoque es ir y conquistar a esos jóvenes, a esos adultos, a esos ancianos, a esos niños que no conocen a Jesús. Ahora te digo algo, y es otro problema con la iglesia. ¿Usted sabe cuál es? Que hemos pensado que la iglesia, a la vez, este lugar donde nos reunimos, es las puertas del reino de los cielos y que al frente están las puertas del Hades. Porque queremos ganar a las almas aquí adentro. Y los invitamos para que vengan aquí. Y no está mal. Pero la iglesia ha sido llamada a ir, a salir, a estar en las calles. Congregarse es muy bueno. Aquí vamos a recibir una palabra. Aquí vamos a recibir una alabanza juntos y vamos a adorar juntos. Y vamos a darle gloria a Dios. Y quizás necesitamos ánimo y vamos a recibir ánimo. Quizás necesitamos fuerza y vamos a necesitar fuerza. Compartir va a ser maravilloso y lindo. Pero la esencia no está aquí dentro. Como hace poco les predicaba y les decía, no se trata de ser un llamado o tener un ministerio y que todo trate con lo que hago aquí adentro. Si han sido llamados, como sabemos que todos han sido llamados, es para salir allá afuera. Hay mucha gente decepcionada con la iglesia en este tiempo, hermano. En estos días he conocido varias personas que me dicen, ya no. Es un show.
Es algo terrible. Me decía alguien hace poco, fui a la iglesia, lo primero que me dijeron fue, ¿en qué te quieres conectar? ¿En qué quieres hacer? Apunta aquí, llena esto. Nadie me saludó, nadie me habló, nadie me pidió para compartir conmigo un café, para preguntarme quién era yo. Nada, solamente era una persona más que venía al lugar. Así están creciendo muchas iglesias. Nos visitaba alguien de estas personas que me han hablado, y voy a olvidar sus nombres, hace poco, y me decía, todavía tienes algo lindo. Todavía la iglesia de ustedes tienen ese ambiente, pero eso se pierde si sigue creciendo. Entonces el pastor está en una disyuntiva. Dios te manda a crecer, queremos crecer, pero no quiero perder lo que tenemos. Porque cada vez que una iglesia crece, ya son 200, son 300 personas, comienza a centrarse en los cultos, en lo maravilloso que hacen todas las cosas, en la perfección, en hacerlo todo lindo, las obras de teatro impecables. No, tú no sirves porque tú no eres muy buen artista. No, tú no eres bueno porque tú no haces todo bien. Y aquí necesitamos todo espléndido, y salimos a los cultos para cuestionar cómo estuvo todo. ¿Viste eso? ¿Cómo se equivocó fulano? Mira todo eso, porque todo trata de lo que se hace en estas paredes, hermano. Quiero decirte que tenemos que tener asco de eso. Yo he visto personas que me han dicho así, y no acerca de esta iglesia, que me han dicho otro, no, alguien visitó, pero eso es una iglesia que no tiene nada, que es una iglesia muerta, que es una iglesia no sé qué, y se atreven a decir cosas como esa, cuando tú no sabes si hay 4 o 5 personas en esa iglesia que está yendo a donde nadie quiere ir y está predicando la palabra, para tú decir que es una iglesia muerta. Es un aplauso a Dios. Porque tiene esto, tiene lo otro. ¿Y qué hacemos nosotros con tener lo otro y seguir en las mismas? Dios nos levante, Dios nos ayude a seguir afuera, a hacer ministerio afuera. Me alegraba ahorita de unos hermanos que el Señor le puso en su corazón, ve y dale comida a los hombres. Y el 24 de diciembre, aquí están, no lo voy a decir porque no le pedí autorización, pero aquí están, y me dijeron, y el mismo 24 salimos, hicimos 24 comidas y se las dimos a los hombres. Pero ¿quién lo organizó? Pero espérate, que aquí hay un ministerio de ayuda necesitado. ¿Por qué no fueron a través de todo lo establecido? Y eso es una rebeldía. Y esto, ¿cómo tú vas a...? No, hermano, por favor, este no es el pastor. Quiero decirte, estás autorizado a meterte donde quieras ir a predicar la palabra de Dios. Jesús, escucha bien. Y me voy a atrever a decirlo. Jesús, ¿sabe cuál fue las acusaciones de Jesús? Agárrate. Mientras más religioso seas, más te vas a agarrar. Agárrate bien. Mientras más tiempo tengas en la iglesia, más te vas a sentir esto que te voy a decir. Te lo vas a sentir duro. Pero Jesús le decía, tú eres amigo de ladrones, que eran los publicanos, y de bebedores y de borrachos. Porque Jesús andaba con ellos. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Dónde tú estabas metido? Enseguida, cuando vemos a alguien metido en algún lugar como eso, ¿qué primero decimos? La cosa está dura. Disciplina. Porque en nuestros tiempos, ustedes no están conociendo una iglesia peligrosa, porque la peligrosa era la iglesia anterior. Porque la disciplina venía sobre tu cabeza y no recogías una ofrenda en 20 meses. Y las personas allá afuera perdidas. Y todo lo que se trata en este lugar es lo mejor y lo más lindo. No, hermanos queridos. Tanto usted como yo tengo el llamado de salir y predicar, de hablarle, de parar mi carro, de llegar tarde si tengo que llegar tarde porque le hablé a alguien, porque alguien necesitó de Cristo, porque oré por alguien, porque le toqué la puerta a alguien que estaba necesitado. Que quiere ver alegría y gozo en el reino y que debe causarme alegría y gozo. Y el día que no me causa alegría y gozo, usted me puede decir 400 cosas de hipócrita a lo que usted quiera. Es que usted me diga, pastor, no llegué el domingo. ¿Qué hiciste el domingo, papá?
No había juego de béisbol. No había fútbol, no jugaba el clásico. ¿Qué hiciste el domingo mismo? Era el mundial. No, pastor. ¿Qué estabas haciendo? No, pastor. Fui a casa de unos amigos y yo sabía que yo tenía que predicar el evangelio a ellos. Y me pasé todo el día ahí hablándole de Jesús y fue tremendo y fue un impacto y el Señor tocó y yo te voy a decir gloria a Dios, alabados a Dios, lo hiciste bien mi hermano, así es como es. Oh, espérate que el domingo, pastor, cuidado. Eso pasaba en los tiempos de Jesús también. Era tan importante el día que podía haber alguien con hambre y ustedes no le daban comida. Pero era hipocresía, porque si su asno se caía, ellos sí rescataban al asno. Hipocresía completa. Si el perrito se tropezaba, no importa que fuera día de reposo, ellos sacaban al perrito. Pero una persona no. Cuando Jesús estaba sanando a alguien, lo empezaron a cuestionar, que vengan otro día, hoy es día de reposo, ¿cómo vas a venir a sanar? Que sean sanados otro día. Hermanos queridos, Jesús nos dijo que fuéramos a este mundo. Y por todo el mundo. Y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuántas personas han negado que Dios nos libre la predicación a alguien? Porque desde que lo ve, estás loco. Y si va a la iglesia, porque lo ves lleno de tatuajes, lo ves bien lleno de cosas. Y usted dice, no. Hermanos queridos, la iglesia que Jesús edifica es una iglesia que está allá afuera. Que está ganando almas. ¿Qué va a hacer Dios con la iglesia nuestra? No sé. Nosotros hemos tenido avance. Ya usted ve como los ujieres enseguida se pusieron, como decimos en nuestros países, la pila y empezaron a traer asientos porque vieron que ya parecía que se iban a quedar sin asiento. Todo eso es muy lindo. El domingo pasado fue tremendo, pero no podemos perder el enfoque de que nuestro ministerio lo hacemos allá afuera. Amén. Allá afuera, ganarnos alma, haga lo que tenga que hacer, busque la manera, pero hay que salir allá afuera, llame a las personas, háblele, publique cosas que prediquen el evangelio, donde nadie quiere predicar, publique y hable de Jesucristo. Porque tristemente eso es lo que está pasando. Y decimos, bueno, imagínense, las cosas que se hacen virales son las cosas feas, las cosas malas, porque el mundo lo que quiere es eso. Eso es lo que alimenta ese mundo. Claro que la gente va a ver eso porque eso es lo que le gusta ver, pero la iglesia cae en lo mismo. Y no hablamos y no alzamos la voz y no predicamos y no decimos Cristo es la solución de tu vida. Hay que salir afuera. Hay que hacer eventos, sí, claro, pero para ganar almas para Cristo. Amén. Enfocados en ganar almas. Hay que hacer grupos pequeños. A algunos les encantan los grupos pequeños. ¿Para qué tú quieres el grupo pequeño? No, yo quiero hacer un grupo pequeño porque yo quiero predicar, yo quiero dar muchos consejos, yo quiero... ¿Y qué es de las personas que están rodeándote a ti? ¿Qué es de los amigos? ¿Qué es de los vecinos? No, hermano, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo para ganar al amigo. Qué lindo los hermanos que están trayendo compañeros de trabajo, que traen a sus vecinos, que traen a sus amigos, que le invitan, alabados a Dios, a otro y le dicen, venga. Porque esa es la manera que Dios está trayendo salvación. Amén. Amén. Pero tenemos que salir afuera. ¿Usted quiere ser la iglesia que Dios edifica? Amén. ¿Usted quiere ser la iglesia que el Señor levanta en el nombre de Jesús? Amén. Yo quiero serlo. Yo quiero decirle al Señor en el nombre de Jesús, aquí estoy, Padre, para enfocarme en que la iglesia nunca pierda eso. No sé cuántas actividades tendremos. Tuvimos una actividad maravillosa. Los que no estuvieron, perdónenme que no le estoy dando envidia aquí ni nada de eso, pero tuvimos un puerco asado sabroso, aleluya, riquísimo. 90 y tantas personas había en el... No sabíamos dónde sentar. Qué problema más lindo, qué alegría, qué gozo.
Y cualquiera me podía decir, bueno, esto se va a acabar, porque si estás enfocado en crecimiento, se va a acabar. Dios nos va a dar la estrategia y nos va a dar la manera, pero no se tiene que acabar nada, no se tiene que acabar nada. Tenemos que pedir en una iglesia que se ame, que se entregue, que comparta, pero sobre todas las cosas, que siga yendo a buscar a los perdidos, porque Dios nos mandó a eso. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia va avanzando y se va destruyendo todos los males, toda la obra del mal, y llegamos. Esa es la mayor guerra espiritual. Y voy a terminar con esto. Usted ve que se predica de guerra espiritual, de echar fuera demonios. Nosotros creemos en echar fuera demonios. Nosotros reprendemos al diablo y echamos fuera demonios. Sabemos que el diablo es real, que los demonios son reales, que las puestas espirituales de maldad son reales. Pero nuestra guerra espiritual mayor tiene que ser ganando almas para Cristo. Amén. Saliendo y predicando el evangelio. Ahí está la guerra espiritual. Ahí está, porque estamos en las puertas del Hades y estamos en el nombre de Jesús. Derribando esa puerta, ganar las almas para Cristo. ¿Cuántos quieren eso en el nombre de Jesús? Ponte el pie en el nombre del Señor. Ponte el pie en el nombre de Jesús y clamemos a Dios y le pidamos a Dios de una manera especial. No se pierda un domingo. Dios nos va a estar hablando de cómo Él nos va llevando a ser el que edifica nuestra iglesia. Nos va a impulsar de una manera poderosa. Necesitamos ver el cuadro completo. Él edifica la iglesia, pero ¿qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Y vamos a aprender del libro de los Hechos y vamos a aprender de lo que Él hizo y vamos a anhelarlo y vamos a decir, yo quiero esa iglesia. Yo quiero ser como esa iglesia. Pero ¿cuántos quieren comenzar con esto? Señor, yo quiero que tú seas el que edifiques mi vida. Que seas tú el que levantes mi vida. Que seas tú el que restaures mi vida. Que seas tú, Espíritu Santo, el que llenes mi vida. Díselo al Señor en el nombre de Jesús. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.